I didn't know what sheer terror there is in being trapped and not being able to breathe properly. You feel you can't breathe. You know, come around, he says, and break your kneecaps. I know. And with that, one guy laughed, and George would always have little Billy with him. And this one guy saw us naked. George White turned around and whapped him across the neck with it. Winter. Then he picked up a pool stick and started beating everybody. Was put to sleep for approximately 2 months. He was given shock treatments of various kinds, gradually building intensity to an intensity and a frequency that was not certainly the routine or standard at the time. Fomentar el pensamiento ilógico y la impulsividad, visión remota, telepatía, producir euforia pura sin depresión posterior, provocar amnesia, ser dóciles ante la hipnosis, crear dependencia respecto a otra persona, provocar parálisis de las piernas y anemia aguda, mejorar en el trabajo y fomentar la ambición, confundir mentalmente para seguir órdenes sin cuestionarlas, ayudar a soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación de los lavados de cerebro, provocar sordera y ceguera temporal. MK Ultra, el control de la mente. De los juicios de Nuremberg, y en respuesta a las atrocidades cometidas por el régimen nazi, surgió el primer Código Internacional de Ética para la Investigación con Seres Humanos, el Código de Nuremberg, publicado el 19 de agosto de 1947, bajo el precepto hipocrático primum non nocere, es decir, lo primero, no hacer daño. Este código estableció las normas para llevar a cabo experimentos con seres humanos, incidiendo especialmente en la obtención del consentimiento voluntario de la persona, que, desde entonces, se ha considerado como el eje fundamental de la protección de los derechos de los pacientes. Los responsables de la elaboración del código, que comprende una declaración de 10 principios éticos, fueron 2 médicos norteamericanos que participaron como asesores del tribunal en el juicio a los médicos nazis, el psiquiatra Leo Alexander y el fisiólogo Andrew Ivy. Sin embargo, desde 1945, el mundo estaba dividido en 2 bandos. Acababa de comenzar la Guerra Fría y ambas facciones deseaban tomar la delantera en la carrera armamentística. Los Estados Unidos, después de exigir que los nazis fueran juzgados por crímenes de guerra, sacaron de Alemania hasta 127 científicos que habían trabajado para la industria del Reich en la fabricación de armamento y en los campos de concentración, mediante la llamada Operación Paperclip. Sus estudios experimentales sobre la mente humana darían pie a nuevas investigaciones igualmente espantosas en el país que lideraba las naciones democráticas. En 1951, Allen Dulles, entonces director de la CIA, dio la orden de organizar un equipo de investigación, cuyo primer objetivo sería obtener un suero de la verdad. Sidney Gottlieb se encargaría de dirigir los experimentos desde 1953 hasta 1969. Durante décadas, se realizaron toda clase de prácticas inmorales, en muchos casos, sin conocimiento ni consentimiento por parte de las víctimas, a lo largo de todo Estados Unidos y Canadá. En estas actividades se vieron involucradas instituciones penitenciarias, hospitales y universidades de ambos países. Miles de seres humanos fueron tratados como animales de laboratorio. Durante los experimentos, los sujetos de la investigación fueron irradiados, sometidos a privación del sueño, inmovilizados, sedados y drogados. El MK Ultra es un largo viaje hacia el control de la mente, un camino tortuoso, que se cobraría muchas víctimas, y que engloba alrededor de 150 proyectos de todo tipo.
Esto es Territorio Extrañer. ¿Crees que eres libre? ¿Que en tu día a día sigues el camino que únicamente tu voluntad desea? ¿Piensas que no hay ningún estímulo externo que pueda condicionar tus actos, tus gustos, tu manera de vestir? O lo que es peor, tu manera de pensar? Lamentamos decirte que estás equivocado. Todos estamos siendo dirigidos, coaccionados, encauzados, y lo somos sin ser conscientes de ello. Suele decirse que el mayor logro del diablo es lograr que nadie crea en su existencia, y lo mismo podría decirse de los programas de control mental. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Territorio Extrañer. Para este cuarto episodio hemos preparado un especial sobre el misterioso programa MKUltra y otras herramientas de condicionamiento mental para el control de la población. Yo soy José Luis Pascual y junto a mí se encuentran tres entidades que participan en todo tipo de experimentos. El director de los experimentos de privación sensorial es el señor BJ Sal y está por aquí. ¿Qué tal, BJ? Muy buenas. Todo lo que ha pasado ha estado en vuestras cabezas. Es un tema, buenas a todos, encantado de estar aquí una vez más, encantado de la compañía. Es un tema que a mí me apasiona hasta el punto de que el primer libro que yo he escrito, Hola, soy Francisco Umbral, trata sobre lo que es la manipulación y el control, y de hecho se llama Control. Y es un tema apasionante, creo que está quizá visto, pero hay tanto de lo que hablar y tantas cosas que creo que puede quedar un buen programa. Creo que sí, nos lo vamos a pasar bien hablando de cosas un poco tenebrosas. También está con nosotros el supervisor de la técnica de bombardeo de imágenes subliminales, que es el señor C.G. Demian. ¿Cómo está usted? Bueno, pues aquí estamos, a ver qué podemos comentar sobre la mente y sus secretos y sus recovecos. Con tus cuervos, ¿no? Bueno, esta vez creo que el cuervo soy yo, en cambio de personalidad, soy yo el cuervo. Para esta ocasión contamos con la presencia excepcional de un colaborador excepcional, valga la redundancia, que es un experto en hipnosis y coerción, y es miembro de la Horda, es poeta y creador del programa denominado Línea Difusa. Se llama David Bejarano y nos va a acompañar. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos a pasar un buen rato y una buena charla. Bueno, David, perdona José Luis que interrumpa. David, siempre nos gusta cuando alguien viene pues que cuente un poquito de las cosas que hace para que te conozcan, así que aprovecha sin que sea un momento súper promoción, pero a nosotros, los tres, nos gusta mucho lo que haces y creo que estaría bien que la gente que nos esté escuchando, espero que sea mucha y dentro de muchos meses muchas más, ¿Qué cosas haces? Porque de verdad es realmente interesante el hecho de que seas poeta, cómo has definido las cosas, que te sigan en Twitter. Vamos, chicas, todos los que escuchéis esto, seguid a David y cuéntanos en qué has participado, por ejemplo, de qué va esto de Orgullo Zombie, muy, muy breve, y ya arrancamos con MKUltra, si te parece. Bueno, yo empecé a conocer gente, como a vosotros, con una iniciativa, ¿no? de Gran Bosque, por ejemplo, ¿no? Que es un chico admirable. Es un crack. Y salió el tema de Orgullo Zombie y me colé por ahí, en un ámbito que yo nunca había escrito, ¿no? Historietas, o sea, relatos cortos y demás. Y, oye, me colé ahí, empecé a conocer gente y dejé un poquito la poesía de lado, una poesía bastante extraña, válgame la redundancia, ¿no? Con el programa. Y de ahí empecé pues a escribir un poquito de relatos de terror y demás y, oye, le he pillado el gustito y en eso estoy. Aparte de una afición que me ha dado también por relatar, ¿no? Los relatos, ¿no? Así, hacer audiorelatos que es una cosa divertidísima. Uh-huh. Y ahí nació Línea Difusa y, bueno, ahí ha ido progresando un poquito y la verdad que, bueno, contento con estas nuevas etapas que se me están abriendo. Genial. Pues nada, seguro que este tema va a dar ideas cuanto menos, ¿no? Para escribir relatos o no sé si poesía, pero también seguro que estimula la imaginación. Sí, la poesía no tiene por qué ser ni amor, ni bueno, se puede
encauzar un poco con lo terrible, con lo tenebroso, con el odio, en vez de con el amor, por ejemplo, ¿no? O sea que Me gusta mucho lo que dices. Oye, Sí, y sí, a lo mejor puedes abrir un nicho, David, y crear poesía de Mecha Ultra que no esté creada todavía y, joder, hacerte único. Bueno, yo creo que en el libro El Dragón Dormido, ahora voy a hacer ahí un poquito de... Muy bien Yo hecho. creo que ahí en El Dragón Dormido hay algunos que tienen que ver incluso, porque hablo también un poco de los sueños e incluso pesadillas y también un poquito de lo que es este mundo tan que puede ser tan asqueroso y tan deprimente y decadente, y también hablo un poquito de eso. No solo de amor vive el hombre. Bueno, pues si me permitís, voy a hacer una pequeña introducción y bueno, antes de empezar, quiero decir que lo que os voy a contar está sacado de un artículo que se publicó en 2012 en la Universidad de Valencia, en la revista de Historia de la Psicología, que es un artículo que es de disponibilidad pública. Y bueno, pues nos va a contar un poco cómo nace este MK Ultra y en qué consiste. Digamos que durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos, más conocida como OSS, estaba integrada en los servicios de inteligencia militar norteamericana, utilizó dos tipos de psicología para afrontar el conflicto. La primera era la llamada psicología blanca, que estaba orientada a evaluar psicológicamente a los soldados durante el proceso de reclutamiento, y también se ocupaba del cuidado terapéutico de las tropas durante el conflicto. Esto se contemplaba en el programa de artes y oficios que fue conocido como Handicrafts, fundado en 1941. Con este programa lo que se intentaba era influenciar en la moral de la tropa, ya que, bueno, estaban convencidos de que la moral condicionaba mucho el rendimiento de los soldados. Para ello, lo que ofrecía este programa era herramientas como aprendizaje de oficios o actividades, o hobbies como trabajos manuales o artísticos. Y bueno, pues ya digo que todo con la finalidad de mantener entretenida a la tropa y evitar la desmoralización. Para los soldados que estaban destinados fuera de los Estados Unidos, la Cruz Roja enviaba los llamados Handicraft Kits, que eran paquetes con material y herramientas para esas tareas manuales. También el Departamento de Guerra llegó a publicar el conocido como Soldier Handicrafts, una especie de revista que tenía instrucciones y consejos, y sobre todo era un manual de aprendizaje sobre trabajos para utilizar madera, metal, plástico. También actividades artísticas como dibujo, pintura o fotografía. Los objetivos del programa eran textualmente: primero, alimentar la psique humana, proporcionando un elemento moral que permita la expresión individual y la libertad. 2. La exaltación del espíritu humano y la excelencia. 3. Ofrecer una terapia física y mental, reducción de estrés, desarrollo de herramientas cognitivas, etc. 4. Desarrollar una actividad que promueva la autonomía y la autoestima. 5. Ejercitar una tarea humanitaria. Como veis, pues todo muy constructivo y positivo. De ahí venía su nombre de psicología blanca. Luego llegó la contrapartida, y fue la denominada psicología gris o negra. En el original en inglés era Black Psychology. Es el programa MK Ultra. MK significa Mind Control. La K resulta que viene como homenaje a los colaboradores alemanes. Bueno, de esto hablaremos luego. Este programa nació con una intención mucho más siniestra, que era nada menos que modificar la conducta de los sujetos para mantener un control sobre ellos. Los experimentos comenzaron antes de la fundación del programa en 1943, tras el descubrimiento fortuito del LSD. Gracias a la desclasificación de ciertos documentos, sabemos que el programa MK Ultra nace oficialmente en 1951 y que en sus prácticas se seleccionó a personas de diferentes lugares sin relación entre sí. Fueron sometidos a distintas técnicas y a los que se suministraron diferentes sustancias, siempre sin su consentimiento o conocimiento. Y ojo al informe del Senado de 1977 que cita las siguientes drogas utilizadas. Atención, Dice,
Sustancias orientadas a promover el pensamiento ilógico y la impulsividad. Sustancias que prevengan o contrarresten los efectos de las intoxicaciones por alcohol. Otras sustancias que de manera contraria potencien los efectos del alcohol. Sustancias que provoquen de manera artificial los síntomas de enfermedades conocidas. Sustancias que promuevan la inducción a la hipnosis. Permitan al individuo resistir a la privación, coerción, tortura y lavado de cerebro. Sustancias que provoquen amnesia. Sustancias y métodos físicos que provoquen shock. Productos que provoquen la invalidez en piernas o anemias graves. Sustancias que provoquen euforia duradera. Productos que provoquen la desestructuración mental del individuo y su dependencia de otra persona. Sustancias que provoquen debilidad o distorsión en la vista y en el oído sin efectos permanentes. Píldoras amnésicas para mezclar con tabaco, bebida y comida. Puntos suspensivos. También se indica la utilización de electroshock, radiaciones, hipnosis y productos orientados a la guerra biológica. Bueno, pues como veis, todos son técnicas bastante agresivas. Lo que parecen perseguir directamente es la destrucción de la voluntad del individuo, ¿no? Nada que ver con esa psicología blanca de la que hablábamos antes. No, la verdad que no. La verdad que no. Eso era lo que intentaban ahí era el control absoluto y el sometimiento, ¿no? de las personas, ¿no? Sí, absolutamente tremendo, y que esto esté publicado en un informe oficial, que bueno, claro, esto realmente salió a la luz como documentos desclasificados. Por cierto, una vez que salió el primero, hubo varios, claro, había muchos documentos más que la CIA y la OSS se encargaron de destruir convenientemente. Aún así, hay como unos 20.000 páginas desclasificadas que se pueden leer, que no sé si serán las más light, pero hay para entretenerse. Entonces, a mí me ha parecido terrible. Cuando he leído este informe ha sido... Yo os estaba escuchando y lo que pensaba es lo de siempre, ¿no? Que parece que los grandes avances, por llamarlos de alguna forma, siempre tienen que ver del lado del lado militar, ¿no? Y pensaba en cómo esto lo hace Estados Unidos, pero si nos creemos que esto no lo han hecho los soviéticos y no lo han hecho los nazis, pues estaríamos bastante equivocados, ¿no? Sí, porque yo precisamente iba a hablar de eso, porque resulta que esas famosas pastillitas que tomaban los nazis no es otra cosa que lo que ahora se llama cristal, o MDA. MDMA, sí. Pues eso es lo que tomaban los nazis. Y eso, claro, la euforia que les daban, esas atrocidades que hicieron muchas veces, iba por esas pastillas que tomaban. O sea, siempre tenían a mano, siempre. Cada soldado siempre iban colocados con esto, ¿no? Y eso le hacía pues unas fuerzas a veces sobrehumanas, el que se pudieran tirar días y días sin dormir y sin comer, porque quitaba el apetito también. Y claro, eso hizo a estos soldados, pues no super soldados, pero unos soldados pues eficientes, entre comillas, ¿no? Eficientes en el sentido del valor, de las atrocidades, de cumplir órdenes éticamente sin ningún sentido, ¿no? Y acabaron pues como acabaron, claro. Bueno, de todas maneras es una pena porque seguro que lo hicieron tan eficiente que no montaron un festival y se liaron a follar todos con todos, que es lo que pasa con el MDMA, según cuentan. Es una lástima, la verdad. Podía haber acabado la guerra mucho mejor. Pero claro, bueno, eso depende de cómo en qué ámbito lo hagas, ¿no? En qué circunstancias. No, estoy bromeando, pero absolutamente es un... y yo lo conozco porque, bueno, pues porque siempre conoces a alguien que lo ha tomado. Yo soy antidrogas, quiero que quede claro, pero sí que conozco y me ha interesado siempre saber qué tipo de efectos producen estas cosas, y por lo que tengo entendido el MDMA es una especie de, ¿cómo llamar? Potenciador cerebral, ¿no? Y a mí me lo contaba un chico de la universidad que lo tomaba para estudiar, porque me decía que cuando él lo tomaba, él establecía las conexiones entre todo lo que había estudiado. O
sea que esto, como tú bien estabas diciendo, David, en el ámbito de estudios, ¿no? Pero en un ámbito de guerra, a saber, ¿no? Qué potencia. Igual que si estás en un entorno de amor, que es lo que también sé, ¿no? Porque este chico también me lo decía, cuando vi una fiesta, es yo no quiero tomar otra cosa porque eso es lo que me hace como entrar en comunión, me explicaba con la música y cosas así. Y bueno, lo que sí que me contaba es que acababan, yo como no iba a ese tipo de festivales, no lo sé, pero según me contaba, pues acababan todos follando con todos. No creo que fuera así, ¿no? Pero él lo vivía así. No, bueno, un poco Así. exagerado, ¿no? Sí, exagerado, pero sí que es verdad que debe ser es un estimulante cerebral y depende del contexto en el que estés, como todo, pues te puede tirar por un lado o por el otro. En un entorno de guerra, esa euforia de la que tú hablabas, pues... Claro. Sí, mira, yo por experiencia propia, yo ya te digo que me parece que las he probado todas. Como buen artista. Sí, no, de verdad, no es algo que me preocupe que sepa la gente, porque todo el que lo tiene que saber lo sabe. Claro. Y he experimentado muchísimo con toda clase de ellas. Y te puedo decir que es eso, depende en qué ámbito y en qué circunstancias y el contexto donde las tomes, pues puede hacer un efecto u otro, ¿no? O que sea, bueno, que actúes de una manera o de otra, ¿no? Sí, aparte estoy pensando justo lo que estás diciendo, que en un entorno no solo ya militar, sino en el ejército nazi, ¿no? Donde había tanto odio, ¿no? Una nube de odio que lo envolvía todo, pues este potenciador debía ser terrible. Y la propaganda. O sea, tú cuando te comen la cabeza en ese estado, pues o sea, se te graba a fuego. Es como ponerte un hierro candente y grabártelo en la piel, ¿no? Fueron precursores, de hecho, de todo este programa. Es que lo estaban buscando por un lado, por el otro, y se sigue buscando el control de una forma o de otra. O sea, no nos engañemos, la publicidad no deja de ser MK Ultra. Pero bueno, ya llegaremos a eso, entiendo, José Luis. Sí, de hecho, os quería comentar eso. Antes sí que me gustaría preguntaros porque, claro, estáis hablando de las drogas a un nivel estimulante, ¿no? Más que, digamos que para potenciar, para estudiar, para potenciar la capacidad mental, pero yo creo que lo que persiguen estos programas es todo lo contrario, ¿no? Sería anular un poco la capacidad intelectual para crear una especie de zombie que se centre, que tenga, digámoslo así vulgarmente, una visión túnel, ¿no? Y que solo esté dirigido hacia lo que el programa o la droga diseñada le indique. En este sentido, pensando, al final vamos a hacer un programa de drogadicciones, pero bueno, lo que sería la escopolamina, ¿no? Y la burundanga es el efecto que produce precisamente el efecto zombie, ¿no? Esa anulación de la voluntad. Sigues estando perfectamente consciente, pero imagino que esto no funcionaría, ¿no? Porque eso sí que te anula bastante. O sea, puedes hacer lo que sea, pero entiendo que no te vuelves tan funcional, ¿no? Y entiendo que cuando tú quieres un militar, ¿no? Bueno, en este sentido, si lo que quieres es potenciar a tu ejército, pero si lo que quieres es, por supuesto, anular al rival, pues mira, estoy pensando, no, está todo vinculado, ¿no? No tiene que ver, pero es lo que pasó hace poco en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Que les estaban ahí acribillando con ultrasonidos, ¿no? Y acabaron todos con jaquecas, no entendían por qué, y pues ahí había ataque mental, ¿no? Por así decirlo. Que ya digo que está relacionado, pero no es estrictamente MK Ultra. Así que... Bueno, que MK Ultra tenía cientos de subproyectos, ¿no? Sí. Y todos ellos iban relacionados con eso. O sea, algunos para potenciar, otros para someter, otros para anular. O sea, era todo... MK Ultra, pues se conoce por esto, ¿no? Un poquito lo más, el tema del control mental, ¿no? Pero había cientos, no sé si más de 150 subproyectos que cada uno tenía su finalidad, ¿no? Como por ejemplo eso que te digo, algunos para someter, otros para potenciar y para controlar, sobre todo mucho para el tema de la tortura, porque si a lo mejor te metían LSD y empezaban a insultarte, por ejemplo, y decirte barbaridades durante horas y horas, o privarte del sueño durante horas y días y tal, con el efecto de esas drogas, y ya es jodido, ¿no? Que te lo hagan estando sereno, pues sí, con eso era una locura. O sea, eso es un mal viaje, por ejemplo, del LSD. Eso es una de las mayores torturas que te puede, a nivel psicológico, que puede sufrir una persona, ¿eh? Estos son terribles, vamos. Perdona, José Luis, porque me parece que viene muy bien traído ahora el tema de una bomber.
nos lo podemos ventilar muy rápido. No sé si lo tienes planificado para más adelante, pero yo creo que nos lo podemos traer ahora y hablar de ello en un minuto, porque es que es justo lo que estaba hablando David. De todos esos múltiples programas, habíamos pensado para este episodio de Mecha Ultra hablar de una Bomber. Tampoco nos vamos a meter mucho porque tiene relación, pero vais a ver que muy poco. No sé si llegasteis a ver, hablo de los oyentes, pero también a vosotros, compañeros, el tema de la serie Manhunt, una Bomber, que salió en Netflix en 2018, protagonizada por el chico este de Avatar, que se llama Sam Worthington, y también por Paul Bettany, que es otro pedazo de actor inglés, que ahora sale en Avengers haciendo, no sé exactamente de qué. Creo que es el que va con la cara roja. Perdón por mi desconocimiento brutal. Pero bueno... Sí, la Visión. No sé. Es el que hace el personaje de la Visión, sí. Ese es Kaczynski, ¿no? Sí, Ted Kaczynski. Ese era el Luna Bomber, el tipo que estuvo pues mandando paquetes bomba durante, no sé si fueron en torno a 20 años. O sea, aquí, bueno, ya sabéis, los extrañers que hablamos por encima, no buscamos, a veces sí nos metemos con rigor, pero yo cuando hablo de estas cosas os invito de verdad a que veáis la serie, a que os metáis ahí. No tiene sentido que os analice todo, pero la idea de hablaros de una Bomber es porque, aparte que la serie está muy bien, creo que son 10 episodios si no recuerdo mal, está muy bien hecha, cuenta la historia bien, un poco yo creo que romantizada, porque yo sí que he investigado luego aparte, y es bastante interesante. El tema es que por eso lo traemos, os quito toda la trama, la investigación, qué pasó. El spoiler grande es que si leéis sobre esto, al tipo le pillaron, ¿no? Este tipo, en el juicio que le hicieron al final, alegó, y con razón, que él había sido un juguete roto de un experimento de MK Ultra que le hicieron en la Universidad de Harvard, donde él estudiaba y era un estudiante brillante de matemáticas. De hecho, fue el primero de su promoción, sacó unas notas brutales que tenéis en Wikipedia. O sea, estamos hablando ya de un superdotado al que precisamente le hacían, y por eso lo he recordado y lo quería traer, lo que decía David. O sea, lo que le hacían era tortura por medio de electrodos, y luego en esa especie de prueba, que en realidad era una tortura, lo que hacían era intentar que sacara una serie de sentimientos de odio que luego le grababan en ese momento y luego le ponían enfrente para que reaccionara a sus propias... El tipo, por supuesto, salió perturbado, y parte de su defensa, obviamente nunca se sabe, ¿no? Pero el estudio que le hicieron los psiquiatras y los psicólogos que analizaron el caso en el momento después de toda esta aventura de Luna Bomber, por llamarlo, de su acción terrorista, es que él era una persona estable antes de empezar todo esto. O sea, estamos en uno de tantos ejemplos de un juguete roto que estamos hablando, y me parece muy fuerte, de que haya experimentos que se hacen con universitarios en Harvard, que no estamos hablando de lo que decías tú, José Luis, y lo que decía Demian. O sea, no estamos hablando de un experimento clandestino que se haya desclasificado, yo qué sé, el típico reporte de los UFOs, ¿no? Que sale que estaba aquí escondido. Es que se ha hecho con demasiada transparencia, casi insultante, ¿no? Y esto me parece una burrada. Y bueno, ver la serie está muy bien. Ya os digo que solo la queremos traer para hablar de un ejemplo, un tipo que se volvió un terrorista, que era brillante a nivel intelectual, hizo un manifiesto, creo que un manifiesto anarquista, donde él explicaba las razones que le habían llevado a todo esto, y era claramente una persona, o se había vuelto completamente loca por esto, o evidentemente le afectó muchísimo. No sé si la habéis visto, si conocéis el caso. No, bueno, el caso así un poquito. La serie me la voy a apuntar. Sí, te la recomiendo, está muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama la serie? Manhunt, que es como caza del hombre, una Bomber, y salió en 2018 y la tienes en Netflix. Pues mira, me la voy a absorber. Sí, muy bien. No la recomendaría como la super gran serie, pero es entretenida y te está hablando de un caso real que yo creo que a todo el mundo nos sonaba. La foto tan icónica de la revista Time, el retrato robot que le hicieron del tipo con la capucha, las gafas de sol, creo que fue muy icónica, por lo menos para mí, porque estamos hablando de finales de los 90 cuando todo esto estalla. O sea que en mi caso yo era pues un adolescente casi ya a punto de... Bueno, no sé si soy un hombre, pero bueno, ya era una persona mayor y entendía lo que estaba pasando por el mundo, y es algo fresco. No estamos hablando de los 50, de los nazis, que hemos visto muchas pelis, pero nos queda más lejano. Esto es súper reciente y es interesante solo por eso, por el dato histórico, y realmente tiene muy buenos actores. Ya digo que no esperéis la gran cosa, pero es muy interesante y yo la recomiendo. Lo curioso también es las instituciones que participaron en eso, ¿no? Universidades, farmacéuticas, penitenciarias. O sea, es lo que tú dices, no fue tan opaco, ¿no? Como
se puede pensar, ¿no? Porque hay personas, incluso los rectores de las mismas universidades, que estaban al corriente de todo esto, ¿eh? Claro, pero ya nos vamos un poco a la especulación, pero tú imagínate si todos estos casos que son de opinión pública, que han salido a la luz, se llevan a cabo, y yo estoy seguro de que el programa sigue activo a día de hoy. Imagínate lo que no habrá detrás, que no se sepa, que nunca salga a la luz. Bueno, tiene que ser algo absolutamente horrible. Bueno, lo tenemos, no sé si es el momento ahora de comentarlo, pero lo tenemos en casa, en los 90 también, aquí en España. No sé si lo conocéis, esa historia. ¿La Algo conocéis? me comentaste tú mismo, pero Sí, de la vamos, operación. sé la pinceladita que me diste, porque no, incluso en internet he buscado, pero no he encontrado nada Pues sobre bueno, eso. sí, existe el tema del CSIC, bueno, Manglano, ¿no? Ese ser perturbado también, de que era el jefe del CSIC, del antiguo CSIC, y era la operación Mengele, ¿no? Que se estuvo durante un tiempo, pues eso, ¿no? Haciendo lo mismo que MK Ultra, ¿no? Y hubo muertes en Madrid, sobre todo con mendigos, vagabundos, ¿no? Que cogían y tal, o gente que no iban a reclamar ningún familiar o amigos y tal, y experimentaron con ellos en ese sentido cuando estaba, pues si no me equivoco, estaban los socialistas, y esa gente hizo barbaridades también, pero barbaridades, ¿eh? O sea, experimentaron todo con el tema querían, por lo que tengo entendido, querían coger a ellos su ternera y experimentar con él para que eso, pues, ¿no? Para que desmantelar la cúpula y demás, sometiéndolo y que confesara todo, ¿no? Y para eso se utilizaron pues sustancias como el pentotal sódico, ¿no? Y otras drogas y tal. Y acabaron falleciendo, se conoce, ¿no? Se conoce el tema de que fallecieron bastantes personas con este tema. Juan Garzón estuvo pues ahí tirando un poquito de la manta, aunque no llegó a ningún lado, porque, bueno, sabes, el poder al final es el que manda. Pero sí, aquí en casita lo tenemos y en los 90, o sea, a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Madre mía, supongo que es algo que al final está a la orden del día en cualquier lugar, en cualquier país. Nadie se libra. No, que va. La lucha por el poder es lo que tiene, ¿no? Todos persiguen lo mismo y en cuanto alguien descubre una técnica, pues hay que utilizarla, por muy... Sí, sin escrúpulos, claro. Me estáis recordando, vienen flashes, ¿no? A la cabeza. Me estoy recordando, no recuerdo exactamente dónde escuché yo esto, que los rusos siempre han estado, el ejército soviético en este caso, siempre ha estado pensando y trabajando en este tipo de cosas. Y por ejemplo, el Tetris, el juego, es un experimento psicológico de una falla humana que tenemos, que es que siempre el ser humano va a buscar solucionar algo, y el Tetris es un juego que no tiene solución. En el Tetris siempre van cayendo piezas. Y esto es un experimento más de cómo el ser humano reacciona al problema irresoluble, ¿no? O sea, que todo esto está en cada cosa. O sea, estamos hablando de los 90, estamos hablando del Tetris, es que está ahí. Y juegan contigo y con tu cabeza para... Joder, no hablemos ya de Facebook y no hablemos ya del like, no hablemos de todo lo que ha generado en las redes sociales, porque, bueno, nos desviamos demasiado del tema del MK Ultra, pero es que, vamos, el tema del mind control a nivel general está por todas partes. Ahora que has mencionado a los soviéticos, yo quiero recordar nuestro último programa donde Demian nos contó esa leyenda urbana, ¿no? De esa gente que experimentaban con ella con la privación del sueño. Privaban de sueño durante 2 semanas, me parece que era. Y al final acababan volviéndose locos y se comían unos a otros. Que bueno, eso supuestamente es mentira. Claro, es una leyenda urbana, pero claro, tú te pones a leer los casos que hay en la realidad y bueno, esa leyenda urbana está basada en este tipo de historias, o quién sabe si no fue algo que sucedió realmente. La realidad supera la ficción. En Estados Unidos sí que, a ver, no era lo mismo, pero sí que ponían a gente en tanques y solo lo sacaban la cabeza fuera del tanque y les ponían unos auriculares con música, y para que el tanque estaba lleno de agua o algún fluido, para que no sintieran nada, les tapaban los ojos, bueno, los ponían en una habitación a oscuras, les ponían unos auriculares para que no oyeran nada y los dejaban allí días. Y esa era una manera de romper la voluntad, o sea que de ahí a
a la leyenda urbana de la Unión Soviética, tampoco hay tanta diferencia. Bueno, pues también podemos hablar de... Curiosamente, ya decíamos que esto surge como algo positivo con esos programas de ayuda a los reclutas y, sin embargo, se podría decir que el principal impulso de toda esta actividad encubierta procede de la Operación Paperclip en 1945, en la que la OSS intenta hacerse con los servicios de un buen número de científicos alemanes que estuvieron bajo el régimen de Hitler. Y claro, uno recuerda las barbaridades que se cometieron durante el Holocausto y tienen en la mente los promotores de estos programas para tratar a esta gente que realizó tales barbaridades. Pues al comenzar la Guerra Fría, por lo visto entre la Unión Soviética y Estados Unidos hubo una lucha por llevarse la tecnología alemana. Y claro, empezaron a reclutar a científicos alemanes, pero vamos, a lo loco. Y ofrecieron un trato a muchos. Creo que Estados Unidos se llevó 127. No solo para MK Ultra, también para proyectos de bombas volantes y todo ese tipo de tecnología. Y en MK Ultra pues no solo se llevaron a los científicos, también se llevaron a la documentación que había en los campos de concentración sobre trabajos de control mental, sobre todo de Mengele y científicos de ese estilo. Y bueno, mira, como los cohetes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, los V2 y todo. De hecho, la carrera espacial estadounidense la desarrollaron los científicos alemanes que se trajeron. Exacto. No, y ahí es curioso el cinismo también de los americanos, ¿no? Por citar a alguno. Porque, por ejemplo, hay un personaje, una víctima del MK Ultra, que es Frank Olson, que este hombre pues estuvo trabajando con los nazis, era un psiquiatra, me parece que era, bueno, bioquímico también, era un experto en armas biológicas también, y estuvo trabajando con los nazis, ¿no? Sobre que bueno, estuvo en el proyecto Paperclip, ¿no? Que se dice, ¿no? Y este al final acabó muerto en extrañas circunstancias porque le administraron sin que él lo supiera y bueno, acabó tirándose de un 13º piso abajo y que luego más adelante se descubrió porque hubo le exhumaron el cuerpo y resulta que es que le habían golpeado hasta dejarlo inconsciente y luego lo habían tirado, ¿no? Lo que pasa es que no llegó a ningún puerto. Bueno, a la familia sí que le dieron, no sé si casi $1 millón de dólares para cerrar la boca, vamos. Pero, y claro, estuvo implicado en Anti-Shock o algo así, se llamaba también, otro proyecto. Y vamos, que primero se metió a trabajar con ellos, pero al final el mismo gobierno se acabó experimentando con él o acabó con su vida, ¿no? Sí, yo os quería preguntar eso, si conocíais algún caso, bueno, ya has comenzado tú, David, con algún caso que hayáis leído o que hayáis logrado ver documentado por ahí de gente que haya sido víctima de estos programas. Hay uno que yo no tenía, lo he leído hace un rato, fíjate. Hay un tenista profesional de Nueva York, que no hay mucha información, solo lo justo, que bueno, que experimentaron con él en el 53 con el MDA y acabó muerto también. Fue un experimento secreto del ejército. Y es lo único que he encontrado de él. Pero bueno, luego hay un montón de gente que fue víctima y no víctima, porque también ellos mismos quisieron participar, ¿no? Con el tema de las drogas. Hay como ¿cómo se llama el grupo este? Ahora no me acuerdo del grupo. Bueno, hubo grupos de rock and roll también y de música de la época. Drogas gratis, ¿no? Que experimentaron también con esas drogas, ¿no? Y con el mismo ejército, ¿eh? Yo conozco, por ejemplo, un caso en un colegio de Massachusetts donde iban niños deficientes mentales o con algún tipo de anomalía mental y los estuvieron alimentando durante meses con pan con plutonio.
para ver los efectos del plutonio en el cuerpo. Madre mía. Que vamos. Eso es un poco, sí, lo que hacían, lo que se cuenta que hacían los nazis, ¿no? Experimentar con todo tipo de sustancias, lo más absurdas que te puedas imaginar para ver la resistencia máxima del cuerpo humano. Sí, o por ejemplo en las pruebas atómicas en el atolón de Bikini también enviaron a 250.000 soldados americanos a limpiar luego el agua de la explosión, los enviaban con mangueras en los barcos para que limpiaran el agua o tal, era un simple paripé, eso no se podía desinfectar, claro. Y los enviaban sin equipo de protección ni nada, diciéndoles que no pasaba nada. Y hay testimonios incluso de nietos de soldados que estuvieron allí que han nacido con malformaciones y cosas muy chungas. Qué salvajada, ¿eh? Bocadillo de plutonio. Joder. Pues... Bocadillo de plutonio, sí. También en cárceles, ¿eh? Yo lo que estaba mirando, que a mí siempre me ha fascinado, yo esto lo conocía ya antes porque no sé qué pensaréis sobre esto, si hay coña. Yo creo que hay mucha coña, ya lo hemos hablado en otros momentos, pero yo hay una parte que sí que creo que puede haber un algo detrás, y ahora os explico, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que esto va en la línea de que te controlan sin que tú te das cuenta, ni siquiera que seas parte de un experimento, y voy ya. No sé si o conocéis o habéis visto, os ha llegado los típicos vídeos de YouTube que los llaman glitches, que es como el chispazo, el flash que le da a gente famosa que está en medio de una entrevista, que le dicen una palabra y se queda como en shock, con cara de subnormal, paralizado, no sabe qué decir. Es muy famoso, el más famoso que yo conocía, que fue el que me llamó la atención, y luego tenéis recopilatorios en YouTube que podéis encontrar, buscad MK Ultra Glitches y vais a encontrar. Es un tipo que está en una especie de entrevista, yo no sé si es una gala de Hollywood o algo así, y están pues tres entrevistadores en la entrada, y de repente la mujer que está hablando dice el Espíritu Santo, están hablando en inglés, dice The Holy Spirit, y uno de ellos cuando escucha The Holy Spirit gira la cabeza como si fuese un comando y se queda mirando a la pantalla con los ojos completamente abiertos mientras los otros hablan. Es extraño, ¿vale? Pues de estos hay muchos y lo hablábamos antes, puede ser que esto sea parte de una coña de los famosos, pero o que fuera simplemente una cosa suya de este tipo. Pero es que salen Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, Bruce Willis, Shaquille O'Neal, o sea, son momentos demasiado, o sea, yo lo veía y decía, intentaba pensar, ¿esto es normal? Y dije, bueno, joder, le puede pasar a cualquiera que se le vaya la olla en un momento, ¿no? Aunque sea en medio de una entrevista. Pero es que yo lo veía y decía, es que para mí esto ya pasa lo que es normal. O sea, esto yo no lo he visto nunca, no me pasaría, y siempre parece como que una reacción a una palabra comando, ¿no? Y siempre se ha hablado, pues, que esto es la Operación Monarca y el tal. No sé si lo conocéis, si lo habéis visto. Yo no lo conocía, ¿no? La verdad. Sí, bueno, la explicación que se le suele dar, que claro, es una explicación sin constatar, pero que es como el proyecto Monarca lo que busca es disociar personalidades dentro de un individuo para que puedan ejecutar acciones y que la otra parte de la mente no sea consciente de que lo ha hecho, para evitarse así problemas en si sufren tortura o si los pilla el enemigo y tal. Dicen que puede ser un fallo del proceso, ¿no? Y que en un momento dado se queda entre las dos personalidades o algo así, y durante un tiempo es como que está ido de la olla. Sí, yo dejaremos unos links para que les echéis un ojo en MK Ultra Glitches, y también David, échale, o sea, porque te va a sorprender. Aparte que es con personalidades tan famosas que sabes que, por ejemplo, yo la NBA la sigo un poquito y he visto muchas entrevistas y muchas tertulias donde Shaquille O'Neal aparece y es un cachondo, no para de hablar, hacer bromas. Entonces, verle con la cara completamente ida mientras están ahí, además, pues otro, Charles Barkley, que es otro cachondo que está siempre hablando, y le está haciendo como coña, si él no reacciona, es raro, es muy raro. Y luego el entrevistador que es evidente, o sea, puede ser algo suyo, pero es la palabra Espíritu Santo lo que le hace bloquearse, y solo recupera cuando le llaman por su nombre. Y hasta ese momento él está como en shock. Y hay muchos, ya os digo, o sea, echarle un ojo porque, y siempre lo han asociado, o sea, de hecho, los títulos son MK Ultra, no sé, no sé, a mí me deja siempre rayado, me parece muy raro. Que suena un poco a la película de Mensajero del Miedo, ¿eh? ¿La habéis visto? Yo no la he visto. ¿No? Pues os la recomiendo. Sí, pero no la recuerdo mucho.
Pues el mensajero del miedo tiene que ver un poco con con una palabra clave que convierte a una persona normal en un asesino, por ejemplo. Y está muy bien, es de Denzel Washington y es un película, no la recomiendo. Ah, espérate, puede ser Fallen, es como una especie de demonio que te posee y se pasa tocándose, ¿puede ser? ¿O No, me estoy yo rayando? esa es una película muy buena también. Vale, no, eso No, no, vale. Se va a venir, sí, sí. Es o sea, relacionado con el tema de MK Ultra, Ya. o sea, no relacionado, sino directamente, vamos, sobre ese tema, ¿no? Del control, porque de hecho de esto también se intentó estudiar, ¿no? Con el MK Ultra, ¿no? El de conseguir hacer asesinos que ni siquiera sepan que están asesinando, ¿no? De una persona que David escucha. eres el pegamento perfecto, porque yo creo que José Luis lo estás viendo como yo, que es el momento de hablar de la peli que hemos visto también. Perdona que te haya interrumpido, David. Termina, es que justo lo que hablas, tío, siempre está trayendo el tema siguiente que vamos a hablar. Perdona, David. Pues sí, bueno, el tema ese, ¿no? De que una palabra clave va relacionado con la hipnosis, ¿no? A lo mejor una persona está viendo la televisión tan tranquilo y de repente en la televisión dicen croissant de chocolate, por decirte algo. Y al escuchar croissant de chocolate, esa persona ya tiene unas instrucciones que se le han dado cuando ha estado hipnotizado. Por ejemplo, pues mira, cuando digan croissant de chocolate tienes que ir al camarero y coger y pegarle 2 tiros. Pues esa persona se bloqueaba total, o sea, entraba como en un trance, se levantaba, pegaba 2 tiros y una vez que pegaba los 2 tiros ya se despertaba y no sabía ni lo que había pasado, ni qué había hecho, ni qué estaba ocurriendo, ¿no? Con eso. Entonces, claro, no, aunque lo pillen a esa persona, no te puedes vincular con el autor intelectual, a lo mejor del crimen, ¿sabes? Y es muy interesante. La verdad que la película sobre este tema es muy buena, es una buena película. Pues apuntada queda. Esto es neuroprogramación y vamos, no suena desde luego a ciencia ficción, esto sucede. O sea que ¿qué te parece, José Luis, si hablamos de The Killing Room? Sí, bueno, quería, no he podido comentarlo. Yo de verdad insisto en que veáis los vídeos que ha comentado BJ porque yo no los conocía y bueno, el del periodista ese sí que lo vi hace unos días y la verdad es que impacta porque el tío se queda absolutamente haciendo la estatua, no parpadea ni un segundo durante no sé cuánto tiempo está y es como si quedara totalmente anulado mirando a la cámara una estatua y lo de Shaquille O'Neal que no lo había visto me ha dejado de piedra hoy. Lo he visto esta tarde y una cara de desencajado. Claro, lo más chocante es que si le conoces, porque tú puedes decir es un rayado, es un loco, es un pirado, un tío silencioso, pero es que si le conoces tú sabes que él no es así y encima menos si está Charles Barkley, que es otro cachondo con el que siempre están coñeando. Entonces es completamente insólito, es insólito. Y es surrealista, algo surrealista. Y es eso, es como un poco la sofisticación, ¿no? De esa típica hipnosis que veíamos de pequeños en la tele, no sé si os acordáis, Tony Camo, ¿no? Y todos estos hipnotistas que tú lo veías y decías, bueno, esto está preparado, esto es una coña, pero claro, luego ves este tipo de comportamientos y ya te cuestionas un poco si hay algo detrás o no. Y bueno, para seguir claro, esto es un tema que al final ha tenido tanta relevancia que también ha tenido su eco en el cine y en otros lugares. Luego nuestro compañero José Carlos también en su sección de cómic nos hablará de unos cuantos cómics que tratan el tema. Y Killing Room, pues película que yo no conocía, que me la recomendó BJ, pues una peli muy interesante del año 2009, dirigida por Jonathan Liebesman, que por cierto es el director del remake de Furia de Titanes o de la última película de las Tortugas Ninja. O sea que no sé si también tiene que ver con el MK Ultra. Tiene un palmarés envidiable. Sin duda hay que seguirle. No es posible que después de un par de ácidos puedas ver Tortugas Ninja tranquilamente. Es una carrera al menos curiosa la de este hombre. Sin duda. Y bueno, pues The Killing Room es un thriller. A mí me recuerda un poco a Cube, la película aquella de Vincenzo Natali. Y aquí vemos a 4 personas que van llegando a una sala así muy aséptica, como de laboratorio, sala de reuniones, y van a participar en lo que ellos creen que es un estudio de mercado.
A todos se les proporciona un cuestionario que es bastante largo y que tiene preguntas. Si no recuerdo mal, les presentaban como diversos problemas morales, de estos que te tienes que pensar un poco antes de contestar. En un momento dado aparece un hombre que dice que es el director de la encuesta y, bueno, yo voy a decir esto porque pasan los primeros minutos. Sorpresivamente mata de un disparo a uno de los 4 participantes. Entonces, a partir de ahí, el resto pues va a tener que subsistir a diversas pruebas. También todo esto se está grabando y es una grabación que se le presenta a una experta psicóloga que parece también ser parte de su preparación para entrar a trabajar en una organización que tiene unos fines oscuros que no se dejan ver hasta el final de la película. Es una de estas películas que te mantiene en tensión durante todo el metraje y cuando acaba es cuando das un poco cuenta de, bueno, los propósitos, ¿no?, de esa organización tan opaca. No serían otros que insertar en los individuos una predisposición al suicidio con el fin de poder utilizarlos como armas suicidas en un hipotético conflicto. Es una peli que sí que tiene algunas cositas así más de cine mainstream, pero me parece muy interesante ver cómo reaccionan los diferentes personajes ante la misma situación y sí, al final me parece que es una buena traslación de lo que haría un estudio que persiga ese condicionamiento de la mente humana, ¿no? No sé qué te pareció a ti, BJ, no sé si lo habéis visto los demás. Yo no estoy seguro. Sí, la he visto. ¿Cómo se llama la película? Cube. No, la película se llama The Killing Room. Es como la habitación asesina, ¿no? Algo así. Vale. Es que, claro, yo había visto la de Cube y me parece que son canadienses, si no me equivoco. Sí. Pero estaba un poco, pues no me sonaba como que era así. Bueno, entiendo que José Luis le ha visto el parecido y lo comprendo, porque es una experiencia como muy de supervivencia y muy claustrofóbica que te evoca bastante aquí. Y también los colores, ¿no? Es una habitación que es completamente blanca, como decía José Luis, muy aséptica. Y bueno, me ha hecho mucha gracia, José Luis, que has querido ser muy suave con el tema del spoiler, pero has contado de que la peli al final. Lo he contado al final. Me parece bien porque, sinceramente, quien esté escuchando esto y le guste, yo he visto la película varias veces, la he recomendado muchas veces, a alguna gente le ha gustado, otra gente se la hace lenta. Es una película que gusta verla por las sensaciones que te produce, aunque sepas el final, de verdad. Y es que viene bien que contemos de qué va, porque esta organización turbia no deja de ser uno de esos tantos proyectos, es ficción, por supuesto, pero uno de tantos esos proyectos de los que hablaba David al principio. Y aquí lo que se está buscando, y es que es acojonantemente terrible, y por otro lado hay una parte en tu cabeza que dices que esto podría estar pasando. Los Estados Unidos lo que buscan es combatir el terrorismo islámico creando kamikazes, gente suicida que sea capaz de ponerse una bomba y suicidarse por la patria, que es algo que el islamismo radical, el terrorismo islámico, asume ya, porque es la gloria de Dios, nada hay más grande, ¿no?, que matarte en nombre de Alá, y eso es algo que en esta película se transmite como que es algo de lo que los Estados Unidos carece, ¿no? Y este proyecto es lo que buscan a esas personas, y esa es la prueba, encontrar de esas personas que están ahí escogidas, cuál de ellos puede ser. La película va avanzando, es una serie de pruebas, como bien dice José Luis Morales, que ahí es donde ya no me gusta decir spoiler, porque te genera una tensión, lo que va pasando entre los personajes que están ahí en la sala, y aunque sepáis que ese es el final, que incluso lo podéis llegar a ver antes, no deja de ser una película muy, muy tensa y yo lo considero un buen thriller, un muy buen thriller. No es como El Sexto Sentido, ¿no? Que si ves el final ya... Bueno, puedes tener suerte porque a mí El Sexto Sentido me lo chafaron 2 señoras en el autobús y cuando ya fui a verlo ya la tenía jodida. Pude tener la fortuna de revivirla viendo los otros, que aunque era evidente y todos los que la habían visto lo sabían, yo lo disfruté como un enano porque no me lo esperaba y pude, pero sí, supongo que sí. Este caso yo diría que no es tanto así. Te puede sorprender el final, que os lo hemos reventado, pero no diría que es lo más importante de la peli. No es un Sexto Sentido de un giro final que te parte No. Que completamente. te estropea la película. Sí. De todas maneras, aunque haya contado un poco en general lo que pasa al final,
realmente, tal y como está contado en la película, es un poco lo de menos. No importa, Sí. porque además está muy bien hecho y cuando, aunque sepas cómo termina, el final te deja, no sé, te impacta, te deja ahí Sí. en shock y de hecho yo pensaba que iba a haber una segunda parte porque la peli es del 2009 y hasta donde tengo entendido no existe una No. continuación. Te deja jodido, es la palabra. A mí esa película te deja jodido, no mal, no es, yo qué sé, Los puentes de Madison, que te deja jodido y te vas a abrazarte a un cojín. Esta te deja jodido porque sabes que podría estar pasando, que estas cosas suceden. Quizá no de esa forma, quizá no. Tú sabes que están trabajando en esto, en estas mierdas. Por supuesto, no van a pegar un tiro, o a saber, pero que pues lo decía David, si esto nos ha pasado en casa con el Cesido, o sea, es que estas cosas suceden. Y esa yo creo que es la parte, o por lo menos a mí, que me pareció más perturbadora. Decir, aquí hay algo un poco real. O sea, parece que es una peli de Hollywood y hay algo real aquí. Eso fue lo que a mí me dejó tocado. Y como bien dice José Luis, aunque os hayamos contado un poco la esencia, verlo y ver cómo se traduce todo lo que os estamos contando en imágenes es muy impactante, ¿eh? ¿Tenéis alguna otra película sobre el tema que hayáis visto, que recordéis? Hay una, lo que pasa es que la peli no me acuerdo cómo se llama, es sobre un proyecto real de MK Ultra que se hizo en una prisión que se llama Stanford, pero bueno, en la película no dicen que están en una prisión de verdad, creo que hacen como que son personas de la calle que se ofrecen para un experimento y no sé si les pagan algo de dinero y ya está. Que es en la que unos se hacen pasar por guardias y los otros por prisioneros, pero no recuerdo el título. El experimento, se llama El experimento. Experimento. Según has dicho eso, me he acordado. Sí, pues está basada, en realidad fue un experimento real, pero hecha con presos, de verdad, en un proyecto de estos de MK Ultra, para ver el comportamiento de los mismos prisioneros y al convertirse en guardianes cambiaban su modo de actuar y bueno, no quiero desvelar nada porque también es una película y al que no la haya visto, pues no le vamos a chafar dos seguidas, ¿no? Me estoy mordiendo la lengua porque recuerdo cómo acaba la peli y madre mía. Sí. Ya dijimos que esto es territorio spoiler, o sea que tampoco vamos a engañar a nadie. ¿Estaba basado en un hecho real esto, Sí, Demian? aunque la peli me parece recordar que es alemana, al menos Sí. la versión que vi yo, no sé si hay más versiones. Creo que hay una americana también. Creo que hay una versión americana, pero bueno, es igual, es la misma. Pero sí está basado en un hecho que pasó en Estados Unidos, en una prisión que se llamaba Stanford. ¿Algo más que recordéis? Y la naranja mecánica como, para mí, como paradigmática del control mental. Ese, ¿cómo lo llamaba? El programa o el experimento Ludovico, ¿no? Sí, Ludovico, que me recuerda muchísimo al Monarca, vamos, parece que lo haya cogido, pero lo haya copiado tal cual. Y bueno, pues conociendo a Kubrick es posible que se basara en eso o incluso en cosas peores. Y bueno, pues impactante también, ¿no? Ver cómo condicionamiento, no sé si aquí basado a lo mejor más en esa técnica de Pavlov, ¿no? Que experimentaba con animales. Pues aquí a través de las imágenes cambiar el comportamiento de una persona violenta y anular esa parte más violenta, más visceral, provocándole reacciones físicas adversas. Cada vez que el tío quiere pegar a alguien o quiere hacer algún delirio de los suyos, pues empezaba a sentir mal y claro, pues llega un momento que es incapaz de cometer cualquier tipo de acción violenta. Bueno, mientras no salivara cuando le daban al timbre. Bueno, eso sale la naranja mecánica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, estaba hablando de esa película. Ah, vale. Que digo, hostia, digo, eso me suena a mí de esa película tan futurista, ¿no? En su tiempo, ¿eh? Que es una película para tener los ojos bien abiertos. Antes BJ ha comentado de que los americanos quieren, o no sé si quieren, bueno, supongo que sí, el hecho de tener suicidas, ¿no? Como los radicales musulmanes y tal. Pues su origen también tiene que ver con las drogas. Es curioso.
Porque los primeros radicales así que los assassin, ¿no? Que eran los hashishi, en realidad, que se llamaban hashishi por el hachís. Porque cogían a las personas y les prometían que, bueno, los inflaban a canutos, básicamente, y los llevaban a un vergel, y en el vergel con mujeres y todo, y entre el colocón de los canutos, es curioso, pero es cierto, ¿no? Y decían, esto es lo que tendrás si das tu vida por nosotros, ¿no? Porque tendrás las 100 vírgenes y tal, ¿no? Y entonces tú cuando mueras, esto es lo que tendrás. O sea, le enseñaban eso, los ponían hasta el culo del tema y luego, claro, los tenían. Y ese fue un poco el origen, ¿no? Luego, claro, luego ya no hace falta que... Ya con el tema este ya religioso y tal, ya es que no les hace falta, ¿no? Pero en principio el origen fue un poco ese, ¿no? Como los berserkers escandinavos. Sí, exacto, los vikingos también. Que también se ponían, no sé qué tomaban exactamente, pero se ponían también fino. La orina de los renos, ¿no? Bueno, allí tiene muchas setas y champiñones, o sea que allí bueno, la orina, una ensaladita. La orina de los renos, ¿sabéis? Eso es que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero los chamanes de allí utilizaban la orina de los renos porque los humanos no podían tomarse unas ciertas setas, pero los renos sí que se ponían hasta el culo de esas setas. Y claro, con la orina de los renos bueno, te daba un viaje, bebiéndote la orina de los renos, daba un viaje a los chamanes y aunque no hubieran comido setas, creo yo, ¿eh? Yo quería ser chamán en otra vida, o sea, así cualquiera. Y encima tenían ahí a 50 vírgenes ahí chorbas para ver el futuro, ¿sabes? Tú verás. O sea, vamos. Vaya, eso es jauja, sí, desde luego. Ahora sabemos cómo comenzó el mito de Papá Noel y sus renos, ¿no? Renos voladores. Exactamente. Iban esparciendo alegría, ¿no? Desde el cielo. Se pasan todo el año ahí meando, joder, desde luego. No, si no, ¿cómo van a ver renos volando? Claro. El reno Renaldo. El primer proyecto de Mecha Ultra, el de Papá Noel, ¿no? Es que el tema tiene que ser tremendo. Yo me acuerdo una anécdota de estas, ¿no? Así en Ámsterdam, estuve allí en Ámsterdam y fue con un amigo y tal, y pues ingerimos unas setas, ¿no? Y me acuerdo, me lo pasé muy bien, ¿eh? Por eso, por el tema del ámbito y demás. Pero fue curioso porque a ver si soy capaz de que os lo imaginéis, claro, porque no nos vemos, ¿no? Pero claro, yo tuve mis manos durante toda la noche, tuve mis manos pegadas al pecho y los dedos separados un poquito, ¿no? De lo que es el pecho, pero lo que son las muñecas pegadas al pecho. Y me pasé toda la noche así. O sea, que la gente que me viera diría, madre mía, ¿no? Qué peligro esa persona. Boris Karloff. Claro, pero había un porqué, ¿no? Y es que, claro, yo me veía, mis dedos podían medir entre 1 metro, 1,5 metros cada dedo. Y claro, yo me los recogía para no estar arrastrándolos por el suelo. Porque claro, digo, me voy a llenar los dedos de padrastros, ¿no? Tanto. Pero es curioso, pues ¿no? Que no era otra cosa lo que te crecía. Claro, no, pero es curioso la mente humana, ¿no? Con ese tema, ¿no? Claro, yo tengo la suerte, o sea, tuve la suerte en mi juventud de que yo siempre tuve muy pocos malos viajes, la verdad, porque las controlaba bien, era consciente un poco de lo que estaba haciendo y el por qué ocurrían esas cosas, ¿no? Porque había gente que no, había gente que desvariaba porque se pensaba que lo irreal era real, ¿no? Yo esas cosas pues las tenía bien controladas. Y claro, era una pasada, ¿no? Ver qué cosas como que tú imagínate, verte los dedos que tienes 1 metro de dedos, ¿no? Aquello era... Como das este melón, yo creo que tenemos que cerrar el micro porque yo solo tengo que decir que estuve 6 meses en Londres y allí todavía las setas y el peyote era legal y hasta ahí puedo leer, ¿sabes? Pero sí, claro. Me estás recordando muchas cosas. Y el peyote es más duro, ¿eh? El peyote es más duro. Sí que... Joder, tú como soldado de Mecha Ultra, tío, soldado poeta, como era Bob Marley.
Sí, Hubiera sí, sido sí, brutal. no. Pero me quedo mejor con las setas que no con el LSD. El LSD era... Te podías quedar clavado, que a mí me ha pasado, y es horrible. Y eso sin que nadie te esté hostigando. O sea, imagínate si alguien encima te hostiga, ¿no? O te instiga a hacer cosas, maldades y tal. Puede ser horrible, horrible. José Luis, reconduce un poco el camión que está saliéndose de la carretera a riesgo de caer por la cuneta. Sí, bueno, yo os quería preguntar si podemos considerar a los chamanes como agentes del MK Ultra, ¿no? Porque, claro, ellos experimentan con el peyote y la ayahuasca y, claro, nos estamos riendo, pero en realidad a mí no me extraña que estas organizaciones utilicen este tipo de drogas, porque es lo que está comentando David, que es una alteración de la realidad total y absoluta. Sí, bueno, de hecho hubo expediciones de la CIA, esto lo he escuchado, o sea, no lo he leído, lo he escuchado, y que hubo expediciones de la CIA para encontrar a estos chamanes y encontrar ciertas drogas, ¿no? También. Bueno, de hecho, muchas farmacéuticas también han ido a tribus de estas aisladas y tal para conocer los secretos de estas hierbas que luego ellos sintetizan y se llevan las patentes, ¿no? Porque todos estos medicamentos que tomamos y tal, esto está todo en la naturaleza y ya estos chamanes ya las conocían, ¿no? Y esta gente de farmacéuticas y incluso de gobiernos y de agencias estas encubiertas, lo que han hecho ha sido hacer suyas estos conocimientos, ¿no? Y luego, pues eso, sintetizarlas y patentarlas y hacerse de oro con estas Claro, cosas, y ¿no? directamente experimentar, ¿no? Para ver, yo creo que no lo he contado aquí, pero yo viví un año y algo en Perú y era muy típico, yo no lo hice, ¿vale? Por circunstancias, diría ajenas a mi voluntad, pero era muy típico. Perú es un país que es muy grande, es casi 3 veces en tamaño España, tiene casi todos los ecosistemas del mundo, de hecho se dice, y aquí hago patria de Perú porque joder, hay una parte de mí que lo siente casi como otra patria, le tengo un cariño brutal. Se dice que si hay un problema en la Tierra, el país donde están el 99% de las aves del mundo están en Perú, o sea que a ese nivel de diversidad. En el norte, lo que es la frontera casi diría con Colombia y no sé si exactamente con Brasil también, sí, está Iquitos, ¿no? Que es una provincia que da al Amazonas y esa es la zona donde está la ayahuasca y ahí hay muchos chamanes y era muy típico la gente que va a viajar pues 3 semanas, que se va al Machu Picchu, que se va por aquí, que vaya al Amazonas porque es una experiencia muy bonita. Yo no fui, ya digo, porque por otro tipo de historias, no pude ir por motivos personales y aparte porque era temporada de malaria y a mí es que me pica, o sea, si hay un mosquito en la habitación y 50 personas me va a picar a mí, entonces yo no quería ir porque dije... Yo soy igual que tú claro, con los mosquitos. Claro, y decían, bebe mucho gin tonic porque con la tonic y nada, o sea, es que no me La pican quinina, igual. ¿no? Exacto, y te pican igual. Entonces, por eso motivo yo no fui y casi toda la gente que iba, que yo conocía, pues muchos tenían la inquietud de probar la ayahuasca porque es muy de ahí y esto es no sé si llamar, un elemento casi centenario, no sabría si decir milenario, es que los incas trabajaban la ayahuasca y bueno, flipaban. Si tú vas a los templos incas y ves las cosas que hay allí, esos chamanes, ¿no? Pues es normal, como bien dices, David, que se quiera explorar cuál es el fondo de esto y cómo se puede mal utilizar, ¿no? Porque al final, para hacerte un gelocatil y que alguien se forre está muy bien, pero que eso da muchísimo dinero, ¿eh? Pero ¿qué dinero no da desde el plano militar? O sea, es que ya no es solo dinero y ahí es donde está, yo creo que el tema es ese poder que no tiene precio y que no tiene nombre y que es lo que se desea, ¿no? Y es lo que hay detrás de todo esto. O sea, el objetivo de dominarlo todo, como sea. ¿No? Y que hay que tener en cuenta también hasta qué punto llegaron estos proyectos, ¿eh? Porque puedo contar una anécdota también de lo que llegaron a hacer con esta clase de proyectos, de subproyectos del MK Ultra, porque la CIA llegó a coger a personas, o sea, una madre y a un hijo, y matar al hijo para ver si la madre reaccionaba justo en el instante de que mataban a su hijo. O sea, esto sí que no hay archivos, que yo me lo creo, por No, eso. no. Pero no hay archivos, no está demostrado y tal, pero claro, tú imagínate hasta qué punto, ¿no? Porque claro, con esto de la visión remota también y todo este tema, ¿no? Que es tan amplio, ¿no?
y llegaron a hacer estas cosas, ¿no? Como matar a un hijo para ver si la madre reaccionaba justo en el momento, ¿no? Que sabes de esto que se dice, ¿no? Que ese sexto sentido, ¿no? De que, hostia, cuando le pasa algo a un ser querido en ese momento, como que notas un escalofrío, ¿no? Que lo notas, ¿no? Ese mismo momento y tal. Y con esas cosas también llegaron a experimentar. Tú fíjate qué atrocidad, ¿no? El coger y matar a una persona para ver si su madre era capaz de percibir el momento, ¿no? Es que además te imaginas a una serie de 10 científicos en bata detrás de una vitrina tomando notas, mirando los electrodos, mirando la pantalla, ¿no? Es brutal. Y te lo crees, ¿eh? Y esto es lo que decía yo con la película. Es que te lo crees, sabes que hay algo ahí. Esto puede ser como tú decías, un rumor, leyendo urbana. Y hay un punto en que tú lo decías, David, yo me lo creo, pues yo te digo que yo también. O sea, no me cabe duda de que se quiere experimentar hasta límites, por supuesto, inhumanos. Yo he leído que los soviéticos hicieron el mismo experimento, pero no en humanos, sino en conejos, que se quedaban a la madre en el laboratorio, le colocaban unos electrodos para ver si reaccionaba y se llevaban a los hijos a un submarino. Y en el submarino los mataban y bueno, según lo que he leído yo, ponía que sí que se captaban ciertas señales en el cerebro como que la madre había reaccionado. Sí, pero claro, siendo soviético ya no sé qué decirte porque la información está tan sesgada. Los nazis lo hicieron con los gemelos, por ejemplo. Sí. De torturar a los gemelos para ver si uno notaba cuando se lo hacían al otro, ¿no? Mira, yo tengo un hermano gemelo y te puedo decir que de adultos no tenemos experiencias de este tipo que sepamos. Porque, claro, a lo mejor a él le está pasando algo y yo en un momento dado me puedo sentir mal, pero claro, yo lo achaco a cualquier otra cosa. Yo no sé cómo está él en ese momento. Pero sí me han contado que de pequeños, pues uno de nosotros estaba en el hospital y no recuerdo para qué, le estaban pinchando y el otro, que no sé si sería yo o mi hermano, estaba en casa y justo en ese momento rompió a llorar. Como que sintió justo el momento del pinchazo. Y sí que parece haber ahí cierta conexión entre, no sé si es exclusivo de los gemelos o de mellizos o a lo mejor personas que establezcan una conexión más cercana. Exacto. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la conexión, que casi no tiene nada que ver ni con la sangre, sino esa conexión que tengas con esa persona, ¿no? Si tienes una conexión muy fuerte, ¿no? Que trascienda a lo que es un poco lo físico. Claro, poder controlar eso sería algo... Joder, pues imagínate, claro. Pues también ha habido algo de eso en la Marina de los Estados Unidos en 2012. Hubo un sargento, creo que era, del ejército que tuvo una sensación, un pálpito de que había una bomba en un bar en Bagdad. Y fue corriendo, desalojaron el local y al poco tiempo explotó la bomba. Y se ve que en base a eso invirtieron $4 millones en investigar el desarrollo del sexto sentido en los soldados. O sea que cada cosa que se te pueda ocurrir, han invertido dinero en investigarlo. Sí, bueno, el tema premonición... Sí, ahí se gastaron muchísimo dinero con el tema de la visión remota también. Sí. Muy mítico las cartas Zener, ¿no? Que se hicieron con el viaje a la luna, ¿no? No sé si recordáis. No, con el viaje a la luna, ¿no? Pues de las muchas pruebas que se hicieron en la luna fue el tema de leer las cartas Zener, ¿no? Que son las cartas que tienen símbolos y ver si los astronautas en la luna eran capaces de ver qué carta iba a salir. O sea, que es la NASA, ¿sabes? Y están practicando en estas cosas. O sea, que para que veáis hasta dónde llegan los tentáculos de este tipo de experimentos. ¿Pero no estaban en un estudio de Hollywood? No sé dónde estaban, pero estaban... Me refiero a los astronautas, porque no han llegado a la luna, ¿no? Exacto. Era bueno, en realidad era una serie de actores de Stanley Kubrick. Volvemos a remitir a nuestro programa anterior de Leyendas Urbanas, en el que hablamos de ese tema. Yo pensando en todo esto del MK Ultra, del control mental, a mí me gusta mucho el tema OVNI, que es un tema que tenemos que tratar en otro programa, y siempre se ha hablado de la posible utilización por parte de los gobiernos de este tema como
también parte de sus experimentaciones. Porque si pensáis, no me voy ya a los objetos que se ven en el cielo, sino cuando hay un caso de abducción, lo que cuenta la gente que cree que ha sido abducida por un ovni o unas entidades extraterrestres, muchos te hablan eso de habitaciones blancas, bueno, que pueden pensar que están en otro lugar raro, pero siempre ven algo reconocible. Te hablan de lámparas de luz como la que podría haber en la habitación de un hospital, o aparatos médicos que también les resultan familiares. Sondas. Y no sé, sondas, sondas anales, ¿no? Y... Sí. Es que no hay que olvidar tampoco que relacionado también con estos proyectos está el tema de la implantación de recuerdos en el cerebro. Que eso es otro tema también que, bueno, te da para unos cuantos podcasts. Y que existen también. O sea, la implantación y la elaboración de recuerdos que no son tuyos y de implantártelos allí. Y claro, para ti es algo que ha pasado de verdad, ¿no? De que te ha pasado y tú dices, no, que sí, que yo vi esto, vi lo otro, tal. Y resulta que no son recuerdos tuyos, sino son recuerdos implantados, que ahora con el tema de la mente humana se está trabajando mucho en ello y se está, bueno, hay cosas alucinantes, ¿no? Que de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Como leer los sueños, ¿no? Que ya hay proyectos que se están consiguiendo unos avances increíbles, tío, de leer los sueños de una persona. O sea, es increíble. O sea, que todo esto también está un poco relacionado, claro, igual yo creo, ¿no? En el tema OVNI, aunque creo de una manera muy diferente, muy diferente. No creo ni que sean extraterrestres, ni que sean los mismos gobiernos, ¿no? Pero este tema de abducciones sí que, como dices tú, José Luis, que sean los mismos gobiernos, ¿no? Que luego te implantan una serie de recuerdos que no son tuyos para hacerte creer una cosa que no es. Como, por ejemplo, que hayan sido extraterrestres que te hayan abducido, ¿no? No, ya lo desafío total. Sí, que puede que algún día llegue a ser como un negocio. Desafío total, y en Origen se hablaba de algo parecido también, ¿verdad? Origen de Nolan. Sí, claro. Yo en esos casos de abducciones, más que pensar que te implantan un recuerdo, yo creo que puede ser que estés drogado y claro, que en ese estado de conciencia tú te imagines los típicos extraterrestres grises, porque al final es lo que tenemos todos en el imaginario, que son así, porque raramente se imagina alguien un extraterrestre que no sea así. Claro, sí, el problema viene cuando son casos de abducción de más de una persona y los dos dicen haber visto lo mismo o algo bastante parecido. Ya, pero es que yo sin haber sido abducido te describiría lo mismo. Es lo que me he encontrado siempre, una habitación blanca, una luz en el techo, un hombre gris y una sonda en el culo. Es básicamente las 4 datos que vas a dar. Es el canon, ¿no? Tenían 4 dedos en las manos y poco más. Claro, y si estás bajo los efectos de alguna droga y con un buen decorado, pues al final vas a ver lo mismo. Claro. Habrá algún matiz, ¿no? Sobre la declaración de uno y otro, pero va a ser muy parecida. Y aparte, ellos mismos se van a retroalimentar, ¿no? Un poquito, porque pues yo vi esto tal y el otro dirá, pues sí, yo también, ¿no? Sí, sí. Se retroalimenta un poquito todo. ¿Cómo era tu sonda? No, a mí cuadrada. ¿Qué profundidad tenía, no? A ver si la tienes... fijación de los aliens, por la sonda. Joder, no sabía yo que me iba a reír tanto hablando de Mega Ultra. Me estáis matando de risa. Tal vez no tenemos el cerebro donde pensamos. Tal vez. Yo para ir terminando, porque no queremos alargarnos mucho más, también cavilando un poco sobre el tema, aparte de los experimentos del programa MK Ultra, que yo estoy convencido de que si no existe como tal, pues existe algo derivado o parecido. Yo creo que el control mental que se ejerce ahora mismo, bajo mi punto de vista, es innegable. Serían dos principales. Uno sería la tecnología móvil, a través de la cual se está llegando a absorber a la población a niveles
que ya, no sé, a mí me parecen peligrosos y casi absurdos. Y el segundo sería los medios de comunicación, las televisiones, que también parecen haberse convertido en, no sé, un método de control de la población o de aborregamiento que nos está llevando a involucionar casi. La publicidad es lo que la que Exacto. creo yo que es la más nociva de todas. Exacto, es justo yo lo que iba a apuntar sobre lo que tú has traído, José Luis. Yo traería, aparte de la tecnología, la inteligencia artificial, porque se está trabajando en la línea de hacer este tipo de cosas. O sea, se busca, es algo tan sencillo como que el recomendados de Amazon lo lleva una inteligencia artificial y te está recomendando a ti qué es lo que quieres comprar, hasta el punto de que lo que se quiere lograr es que una máquina se anticipe y te condicione a lo que tú quieres comprar. No hablemos tampoco de los bots que controlan la bolsa. Y bueno, otro tema que también, es que esto yo creo que vamos a ir cerrando ya, pero esto abre, es que podríamos hacer otro episodio dedicado a esto, y de hecho ya os digo que a mí me interesa tanto que los libros que tratan de estas cosas, y de hecho recuerdo el prólogo de Aldous Huxley hablando de todo esto, y otro es la hipersexualización, aparte del marketing, que es brutal, que el marketing, que yo he estudiado sobre esto, el marketing, el concepto del marketing tal y como está puesto hoy, lo desarrolla el sobrino de Freud, basándose en todo lo que ha hecho su tío. Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto da para otra hora hablando. O sea, es Bernays, que es el que, por así decirlo, le pone un marco a todo lo que es el análisis y el psicoanálisis que ha hecho su tío para poder utilizarlo. Como se vio que la propaganda funcionaba en la guerra, lo que se buscaba era utilizar algo parecido en tiempos de paz para, pues no sabían para qué, y se empezó con el tema del marketing. El marketing es terrible, y la hipersexualización, que es otra cosa que también sirve para controlarnos. Y bueno, no vamos a hablar de lo que es la pornografía hoy en día como forma de control. Claro, utilizando lo más básico, lo más primario Sí, claro. del humano, ¿no? Todos van a por lo mismo, por la dopamina. El like del Facebook, que tantos problemas trajo, la grave problema es la dependencia que genera, porque tú, en cuanto pones un tweet, cuando tú pones un post, estás continuamente chequeando. ¿Por qué? Porque cada vez que te dan un like, un retweet, te generas dopamina. Y es algo que te genera una adicción, por eso la gente está adicta a estas cosas. La pornografía pasa lo mismo. Cuando tú vas a una web a hacer tus trabajos manuales, te pasa lo mismo. Es una generación de dopamina de la forma más básica y más fácil, ¿no? El ser humano no es tonto, es como los leones del África. Ellos van a cazar a la gacela coja, no quieren matarse corriendo, no son Carl Lewis. Ellos quieren el menor gasto energético para conseguir lo que buscan. Y el ser humano y el cerebro busca lo mismo, dopamina al menor coste. Y la pregunta que yo os hago, que da para otros programas, de hecho los trato ahora en un nuevo podcast que he abierto, es la pornografía. Voy a tratar un episodio sobre esto, porque es lo mismo. Yo un día me pregunté cómo puede ser que todos estos vídeos, toda esta pornografía sea gratis. Y esto abre un melón brutal, porque ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué es gratis? Bueno, pues es una burrada lo que hay detrás ahí, y bueno, esto da para otros temas, pero es lo mismo, es control. Y esto está en Aldous Huxley, que lo escribió en 1930, si no recuerdo mal, Un mundo feliz, y ahí tenéis más de lo mismo. Interesante. Joder. Sí. Pues nada, si os parece, vamos cerrando. Creo que hemos hablado bastante sobre MKUltra y otras herramientas de control mental. Pues lo que podemos decir es que hemos empezado hablando de estas técnicas tan tenebrosas, no sé ni cómo denominarlo, y bueno, hemos terminado un poco hablando también de sondas anales. Ya sabéis que territorio extrañer cabe de todo, y nada, pues bonita elección de palabras. No pretendía hacer un chiste, creo que ha sido MKUltra. Claro, cabe de todo, claro. Sí. Mantened los ojos. Es un final digno a... Sí, sin duda. Al programa. A la altura, y nos vamos a ir sin hablar de Sara Montiel, pero por lo menos lamentamos. Bueno, Sara Montiel, que estuvo involucrada también en alguno de estos sucesos. Pensaba que ibas a decir en una sonda anal. Bueno, chicos, ha sido dejémoslo. Por mi parte, un placer, David. Espero que te unas muchas veces más para hablar de tus cosas o de otro tipo de temas que te interesen. Nos los propones, y aquí eres siempre bienvenido, que lo sepas. Pues nada, muchísimas gracias y nada, encantado. He estado aquí como en mi casa, perfecto. Muy a gusto, la verdad. Además, como me encantan estos temas también, o sea que ha sido una buena tarde. Yo ya te tengo apuntado para cuando hablemos de ovnis.
porque ya he visto que te gusta el tema. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que tengo un concepto extraño también de los ovnis. Y que no se compre uno. Tengo uno en el garaje. El área, ¿cuándo es? ¿El área 64 o 54? 51. 51, en fin. Pues está en tu garaje, David. Sí, lo tengo ahí. Pasa por tu garaje. Lo tengo estropeado, pero bueno, ya se arreglará. Faltan unas piezas que tienen que venir de Alemania. Pero bueno, encantado. La verdad que me lo he pasado bien y nada, he disfrutado mucho. Ya nos volveremos a ver. Lo dicho, mantén los ojos abiertos. He dicho los ojos, ¿eh? Y los ojos de la cara, ¿no? y que estos experimentos no os impidan escucharnos, porque, bueno, tenéis que escuchar lo que os hemos contado, que aparte de las bromas, creo que hay material muy interesante. Y nada, pues nos vemos en el próximo Territorio Stranger. Os dejamos con la sección de cómics del amigo José Carlos García. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Territorio cómic. Hola a todo el mundo, sed bienvenida y bienvenido a una nueva entrega de esta sección de recomendación de cómics. Si bien en anteriores entregas he intentado hacer recomendaciones de diferentes obras en concreto, en esta ocasión y por la temática que han escogido mis compañeros, creo que más acorde a la hora de hablar del control mental y de diversas manifestaciones mentales, he optado por hacer un pequeño recorrido por todas las lecturas que yo he ido haciendo sobre el tema y en las cuales me he encontrado circunstancias en las que precisamente los personajes o bien tenían estas habilidades o bien eran víctimas de ellas. Así que por lo tanto voy a hacer un recorrido en primer lugar por la temática superheroica, que es un género donde está muy presente y donde da mucho juego, y después voy a hablar de algunos casos más aislados, en algunos sí van a ser más de héroes y en otros lecturas un poco diferentes de esa temática, ¿no? En primer lugar, y empezando un poco por los superhéroes, quiero comentaros que aquí es algo que el control mental está muy presente tanto en las grandes editoriales de Marvel como en DC. No obstante, en primer lugar, hay que tener en cuenta que como superhéroes, y algunos de los cuales puede que ya los conozcáis, he intentado quedarme solamente con unos pocos nombres para utilizarlos a continuación. Así voy a hablaros de Daredevil, Lobezno, Soldado de Invierno, Charles Xavier, La Bruja Escarlata o Jean Grey. Hay que tener en cuenta que Daredevil es un personaje que tiene como uno de sus grandes enemigos a Killgrave. Las personas que hayáis visto la fantástica serie de Netflix de Daredevil o bien la de Jessica Jones, podréis conocer a los personajes de una y otra serie, porque si originariamente Killgrave era un villano de Daredevil, o que tuvo sus primeras apariciones importantes en la serie de Daredevil, es verdad que en cuanto al mundo de la serie de televisión se le sacó más partido con Jessica Jones. No obstante, hay que tener en cuenta que Killgrave, por su propia naturaleza, es un personaje por su voz. Cuando él dice algo, la otra persona, la parte receptora, se siente obligada a hacer eso, al margen de su voluntad. Y esto es algo que precisamente se expandía, ¿no?, en la temporada primera de Jessica Jones, pero que en el mundo de las viñetas lo hemos visto en diferentes historietas en las que este villano hacía su aparición. Y, por ejemplo, como ya comentaba, Daredevil es uno de los personajes que se veía expuesto a este gran peligro, ¿no? Es verdad que la particularidad de Daredevil es que tiene en cierto sentido protección al respecto, porque Daredevil ya sabéis que es un personaje ciego. Ahora bien, tiene sus demás sentidos, obviamente, más poderosos, ¿no?, para compensar la falta de vista. Es cierto que Killgrave tiene un control mental a través de la modulación de su voz, por la propia voz en sí, pero eso no quita que Daredevil también las haya pasado canutas, ¿no?, para enfrentarse a él. Tanto Daredevil como otros personajes del universo marveliano. A continuación quiero hablaros de Lobezno. ¿Por qué? Porque Lobezno, que es un personaje que todo el mundo conoce por el cine o por los cómics, es precisamente uno de los que más situaciones de control mental ha sufrido, ¿no? Es un personaje que por su propia naturaleza, por su inmortalidad, por sus poderes, por así decirlo, por su invulnerabilidad, ya que se repone de todo, ¿no? Nos encontramos con la tesitura de que muchos villanos, muchas organizaciones gubernamentales le hacen el cerebro papilla. Y bien
hacen que el personaje actúe contra su naturaleza, o bien precisamente intentan potenciar su naturaleza salvaje, porque Lobezno, entre otras cosas, tiene una naturaleza salvaje. A fin de cuentas, por así decirlo, tiene más partes de animal que de humano, ¿no? En muchas situaciones. Y esto es algo de lo que muchos villanos, o como ya decía, organizaciones criminales o gubernamentales, han intentado sacar partido. Ahí, por ejemplo, se me vienen a la cabeza algunos arcos argumentales famosos de Lobezno, como Lobezno enemigo del Estado o Lobezno agente de S.H.I.E.L.D. En estos cómics tienen la particularidad de que en unos números Lobezno tiene el cerebro lavado por una organización criminal, mientras que en los siguientes pasa justamente lo contrario. Es decir, cuando ya se le ha restaurado la mente, Lobezno querrá buscar venganza y actuará como agente del gobierno para contrarrestar esto. Y simplemente es un ejemplo, porque como ya comentaba, Lobezno es un personaje al cual le han hecho de todo. Es una de las consecuencias de que tenga más cómics que muchísimos otros personajes, de que sea tan popular, haya estado tan presente en tantas colecciones, no solamente la suya propia, y por eso lo notamos mucho más. Nos encontramos también con El Soldado de Invierno, que también lo conoceréis precisamente porque a raíz de las películas del universo Marvel se ha hecho muy popular. El Soldado de Invierno, una de las particularidades que tiene es que era el mejor amigo del Capitán América, Bucky Barnes. Lo que pasa que durante muchísimos años se pensaba que estaba muerto porque había sufrido un accidente y todo el mundo pensaba que estaba fallecido o bien desaparecido. Ahora bien, en una serie de cómics muy brillantes del escritor Ed Brubaker nos encontramos con la gran revelación de que Bucky Barnes no solamente no había muerto, sino que era el Soldado de Invierno, un agente que utilizaban los rusos para llevar a cabo misiones muy importantes en las cuales casi siempre fallecía gente. Y después de cada misión se le congelaba y, por así decirlo, como ya establecía, se le lavaba el cerebro. Por lo tanto, se tenía un control mental absoluto sobre él, ya que apenas tenía parte de su memoria. Y le costaba muchísimo saber quién era, incluso cualquier persona que él conociera, entre comillas, en su otra vida, ¿no? Como ya decía al respecto, nos encontramos también con un personaje muy rico, pero que también es fácilmente manipulable, y así lo ha sido en muchísimos cómics. Luego ha sido un Capitán América, o sea que se repuso de ese control mental, ¿no? Por otra parte tenemos a Charles Xavier, el famoso Profesor X de los X-Men. Este es un personaje que tiene habilidades telepáticas y que también puede controlar las mentes de las personas. Por lo tanto, hay que tener la consideración de que lo bueno que tiene este personaje es que es un héroe, no es un villano. Es precisamente él utiliza su talento para fines más bondadosos, ¿no? No obstante, eso no quita que en muchas circunstancias también haya sufrido situaciones en las cuales su propio poder se volvía a encontrar no solamente suya, sino de todas las personas que estaban al alcance de su poder telepático. Nos encontramos también con la Bruja Escarlata. Hay que tener presente que este personaje, al margen de que con el tiempo se hayan desarrollado otras habilidades, también tenía precisamente poderes que afectaban al control mental y por lo tanto también podía controlar mentalmente a diferentes personajes. Muy bien, cerramos este círculo de los superhéroes con Jean Grey, otro miembro de los X-Men, famosa también porque cuando muere se resucita como Fénix Oscura. Bien, hay que tener presente que Jean Grey tiene incluso más poderes que el profesor Charles Xavier, y esto, por lo tanto, no es moco de pavo, ¿no? Estamos ante un personaje femenino que también puede controlar mentalmente a otras personas, y también puede utilizar este poder. Ahora entramos un poco, por así decirlo, en el bloque de los villanos. Y aquí voy a mencionar tanto algunos de Marvel que me han parecido más particulares como otros de DC. Pues bien, por ejemplo, empezando en Marvel nos encontramos con el Rey de Pista o Jefe de Pista en función del idioma hispanohablante. Aquí nos encontramos con un personaje que realmente se movía con el circo del crimen, entre otras muchas organizaciones en las que ha formado parte. Es una persona normal y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que él tenía un sombrero que tenía un mecanismo que producía hipnosis en las personas receptoras. Y por lo tanto podía controlarlas mentalmente, dándole órdenes y la persona obedecería. Uno de los personajes que se enfrentó en primer lugar a él fue Daredevil. Hay que tener esta circunstancia también como hecho relevante, ¿no? Ya hemos mencionado que Killgrave, que es otro villano con poder mental, también se enfrentó con Daredevil, por lo tanto una circunstancia doblemente curiosa. Por otra parte nos encontramos con Hiedra Venenosa. Todo el mundo conoce a este personaje de la mitología de Batman, de DC Comics. Hiedra Venenosa también sabemos que a través de los poderes que ella tiene a raíz de un accidente que tuvo, puede también controlar a las personas, ¿no? Ejercer un control mental a través de, por ejemplo, las feromonas forman parte de sí misma, ¿no? Y por lo tanto también puede la gente hacer lo que ella quiera. Esto lo hemos visto en situaciones en las que Batman o Robin son personajes que también han sufrido las consecuencias de este control mental, ¿no? Muy bien. Nos encontramos también con otro personaje importante y este de la galería de villanos de Superman, como es Brainiac. Brainiac es un personaje que también mentalmente es muy muy poderoso y también tiene estas habilidades mentales. Por lo tanto, el control mental es una de las habilidades que por descontado tiene. Y como ya hemos dicho, es un gran rival de Superman y precisamente uno de los que le pone siempre en mayores aprietos, que no todo es Lex Luthor como la gente conoce. Hay muchos más villanos y muchos interesantes que pueden establecer este tipo de situaciones en las que el control mental tiene un peso muy importante.
Continuamos con otro villano, no solamente de Superman, sino también de la galería de superhéroes de DC, como es Darkseid, que también es un personaje muy muy poderoso y entre sus muchos poderes, tanto los que ya tiene de por sí como los que poco a poco se van revelando, tiene también una serie de facultades de control mental. Y ya hemos establecido que si ya son peligrosas en Brainiac, por ejemplo, en Darkseid no es para menos. Otro último personaje que quiero hablar es el Sombrerero Loco. Todo el mundo conoce el famoso personaje de Alicia en el País de las Maravillas, ese sombrerero loco. Hay que tener presente que este personaje también forma parte de la galería de villanos de Batman. Se caracteriza precisamente porque está muy influenciado por esa obra de Lewis Carroll, y aquí tenemos un personaje no solamente obsesivo, sino que tiene también una serie de mecanismos en función de los cuales, cuando este los pone en funcionamiento, ejerce un control mental sobre los destinatarios. Esto también es algo que se ve no solamente en las series en las que ha aparecido de animación, sino también en los cómics. Es un personaje que tiene ese toque pintoresco que ya mencionaba del mundo de Alicia, y que también tiene, por así decirlo, los elementos del Rey de Pista. Obviamente se salva a distancia porque el Sombrerero Loco es mucho más importante y tiene mucha más trascendencia, ¿no?, en cuanto a su trayectoria en el mundo del cómic. Pero también es muy importante, pintoresco, y creo que también merecía formar parte de esta sección en cuanto al control mental. Ya sin dejar del todo la temática superheroica, pero sí mencionando aspectos que no son puramente control mental, sino facultades anexas o derivadas de este, me gustaría comentar, por ejemplo, el caso de Aquaman. Aquaman, ya sabéis que es un personaje también del mundo de DC, también ha formado parte como Batman y como Superman de la Liga de la Justicia. Y una de las habilidades que tiene Aquaman es que precisamente cuando está, por la idiosincrasia del personaje, por su naturaleza y por su origen, puede comunicarse con los peces. Esto en algunos supuestos puede también establecer la situación de que él le dé órdenes a los animales, a los peces, ¿no?, y estos obedezcan. Por lo tanto, hay que tener presente que también es un control mental, ¿no?, y también una circunstancia, la telepatía y la comunicación que puede tener con estas criaturas, digno de mención. También pasa en menor sentido, pero con otro tipo de elementos, con Mera, la novia de Aquaman, la cual también puede manipular las ondas del agua, ¿no? Pero bueno, esta es una situación que no tiene mucho que ver con el control mental, sino que lo menciono como anécdota. Por otra parte, también nos encontramos con otro personaje que, si bien tiene su historia dentro de la literatura universal, Marvel llegó a dedicarle muchísimos cómics, como es Drácula. Drácula, que es un personaje que también tuvo muchísimo recorrido en Marvel durante muchos años, al igual que otros muchos monstruos clásicos de la literatura, tiene también la facultad de control mental. Ya sabemos que cuando muerde a una persona, cuando la convierte, por así decirlo, en una parte de sí mismo, tiene una facilidad enorme para impartirle órdenes, para dirigir, por así decirlo, las acciones de esa persona. Pero no solamente se produce cuando ha mordido a alguien, sino que también en algunos supuestos en los que, como todos sabéis, él tiene secuaces. Muy bien, son secuaces que generalmente son personas de una mentalidad mucho más débil, pero que sin dificultad puede controlar mentalmente y por lo tanto obedecen sus imposiciones. Continuando con este que mencionaba, un personaje de género pulp que empezó como un serial, pero que también ha formado parte del mundo de los cómics, como es la Sombra. Lamont Cranston, que es una de las encarnaciones de la Sombra, tiene las facultades precisamente de jugar con las sombras, por así decirlo, pero no las físicas, sino las mentales. ¿Por qué? Porque Lamont Cranston tiene esa facultad para la que fue entrenado y que utiliza para luchar contra el mal, en virtud de las cuales puede establecer y buscar la oscuridad en las mentes de las personas con las que él quiere interactuar, ¿no? Con las mentes débiles tiene ese juego en función del cual puede también establecer un control mental. También podemos tener situaciones en las que, si bien es un personaje que precisamente encarna a la parte buena de la historia, no por ello las habilidades pueden ser menos siniestras si se usaran malamente. Por otra parte, también tenemos la serie de cómics Lock and Key, que todos conoceréis porque son escritos por Joe Hill y dibujados por Gabriel Rodríguez. Hay que tener presente que, además de una serie de Netflix que no llega al nivel de los cómics, en los cómics sí que tenemos un par de llaves que ejercen facultades relacionadas con la mente. En Lock and Key sabéis que es una mansión familiar en la cual hay un montón de llaves repartidas, las cuales tienen diferentes poderes, siempre que se usen en la cerradura o en los mecanismos correctos. Hay dos llaves en concreto las cuales os quiero mencionar. Por una parte, la llave más propicia para el control mental, como es la llave de la caja de música. Esta lo que hacía era lo siguiente: cuando la llave se inserta en una caja musical y se gira, la persona que tiene la caja en sus manos puede ordenarle a la que está escuchando la melodía que haga lo que ella quiera y la tendrá totalmente dominada, incluso aunque vaya en contra de su salud interior
actividad física. Esta es una situación que yo ya leí en los cómics de Lock and Key y se ejercitaban, aunque en algunos supuestos de forma cómica por personajes que no tenían malas intenciones. Cuando cae esta llave en manos de la villana de la función, echaba a temblar. Pues miren, otra de las llaves que también aparece en el universo de Lock and Key es la llave de la cabeza. Esta se introduce en el cuello de las personas y provoca que se abra la cabeza de las mismas, de tal forma que se puede uno meter dentro y puede no solamente ver recuerdos, sino también manipular emociones. Esta situación también la pilló cuando uno de los personajes quería suprimirse emociones tales como el terror, o también se pueden suprimir la angustia o la sensibilidad. Son supuestos en los que cuando suprimes la emoción y la escondes porque no desaparece nunca del todo, sino que es un objeto manipulable, por así decirlo, cuando está fuera de la cabeza de la persona que tiene la llave insertada, desaparece del todo cuando la cierra. Es decir, esa persona no volverá a sentir terror. Sí que estará la emoción, como ya decía, en algún lugar del mundo, por ejemplo, metida en una botella, porque es fácilmente manipulable. Pero esa persona en cuestión no volverá a sentir esa emoción hasta que le vuelva a ser insertada dentro. Pues igualmente pasa con los recuerdos. Se puede no solamente borrar recuerdos, sino que también se pueden inventar algunos recuerdos, ¿no? De tal forma que la persona tendrá la cabeza totalmente descontrolada y no sabrá ni dónde se encuentra ni qué es lo que ha estado pasando. Por ir cerrando, quiero comentar dos supuestos más. Uno en forma de humor y otro en forma más mística, por así decirlo. En cuanto al formato de humor, hace tiempo leí una historieta de un personaje llamado Bermudillo, que es un señor mayor con una barba bastante prominente y que va con un atillo mágico recorriendo el mundo y se encontraba con un hipnotizador. Este personaje, que ejercía esa habilidad con bastante acierto, iba de pueblo en pueblo realizando un espectáculo. Conseguía efectivamente hipnotizar a algún pueblerino y en esos supuestos ejercía una función cómica. ¿Por qué? Porque después de la función le impartió una serie de órdenes que después, cuando ya no había nadie a la vista, esa persona que había sido hipnotizada cumplía. En este caso eran labores para robar toda la riqueza que encontrara, ¿no? Y llevársela luego al lugar donde estaba escondido este hipnotizador. Esa historia termina de una forma un tanto cómica con un hipnotizador hipnotizado, ¿no? Por lo que decía que es un control mental bastante cómico. Y por último, el tono místico, por así decirlo, nos lo dan los caballeros Jedi. Todo el mundo conoce los caballeros Jedi. Son personajes que tienen esa habilidad de manipular a las mentes débiles. Ya lo hemos estado viendo, ese de poder mental o el truco Jedi, se denominan de diversas formas, en virtud del cual, si un personaje te va a plantear un problema o necesitas que ese personaje diga una cosa que te interesa a ti, ejercita esta habilidad Jedi. También puede ser impartida por los Sith, pero ejercita esta habilidad y efectivamente se producirá la reacción que desea. Así que cerrando este círculo con esta última mención, doy por concluida mi sección. Espero que en este supuesto haya resultado de utilidad todas las cosas que os he querido compartir en formato de control mental y otro tipo de control en el mundo del cómic. Y simplemente eso, por mi parte no hay mucho más. Y hasta que nos volvamos a encontrar en otro podcast, espero que disfrutéis de las lecturas, que disfrutéis del programa y que volváis a escucharnos siempre que queráis, que esta es vuestra casa. Un saludo.